Ahora sí, ven conmigo porque la historia de hoy es imperdible. Hay cosas que uno solo entiende después. Y mira, hoy lo entiendo todo. Pero en esa época, confieso que estaba un poco ciega o tal vez fingía estarlo. ¿Quién sabe? Yo era muy joven cuando empecé a notar que el ambiente en casa había cambiado. Ese silencio extraño entre él y yo, algunas miradas más atrevidas, pero en aquel entonces todavía pensaba que era cosa de mi cabeza. Él, en este caso, era el compañero de mi madre, Ricardo. Un hombre con la piel curtida por el sol de las costas de Veracruz, siempre llegaba temprano a casa. Yo, con mis rodillas raspadas y el cabello despuntado, lo veía llegar. A mi madre la llamaba mi flor, a mí me decía mi gatita. Al principio me trataba como a una figurilla de porcelana, distante, con cuidado, sin mucho contacto y desde lejos. Pero el tiempo pasó y yo también. Y no fue solo la edad lo que cambió. Mi cuerpo tomó un rumbo propio. Mis vestidos se acortaron, mi cabello creció hasta la cintura y esas curvas, Dios mío, aparecieron de la nada. Ni yo misma sabía bien qué hacer con todo aquello. Usaba blusas ajustadas sin pensarlo, salía en shorts a comprar pan, me sentaba con las piernas abiertas en el salón. No por maldad, era inocencia pura. Pero hoy, mirando hacia atrás, veo cuánto le afectaba. La forma en que me miraba empezó a cambiar. Al principio era sutil, como cuando pasaba junto a él en toalla saliendo del baño y él volteaba el rostro demasiado rápido o cuando me veía estirándome en el sofá y se levantaba de repente sin decir una palabra. A mí me parecía hasta gracioso. Pensaba, qué hombre tan raro. Parece que tiene hormigas en el cuerpo. Pero la verdad empezó a revelarse cuando noté que solo cambiaba de canal si yo salía de la sala o que pasaba más tiempo en la cocina cuando yo estaba allí fingiendo que quería agua y que a veces me miraba de reojo cuando yo estaba distraída. Esas miradas que iban y venían, pero dejaban un rastro de calor en el aire. Y yo no sabía si era mi imaginación o si él estaba realmente diferente. Mi madre, pobre, nunca se daba cuenta. Trabajaba como una mula cansada todo el tiempo. Llegaba del trabajo, se duchaba y se desmayaba en el sofá, y yo, con toda la juventud burbujeando, empezaba a notar que algo en mí lo incomodaba, pero en vez de entender, solo me parecía gracioso. Recuerdo un día que salí de mi cuarto usando una camiseta de tirantes con los melones, como yo los llamaba, en mi cabeza bailando. Y él casi se atraganta con el café. Intentó disimular, claro, pero su mano temblaba y el trago que dio fue tan seco que parecía un castigo. «Buenos días», le dije fingiendo que no lo había visto. «Buenos días», respondió él, mirando fijamente el periódico como si las palabras allí fueran lo más interesante del mundo. Y fue ahí cuando empecé a prestar más atención. No era imaginación. Su forma de ser conmigo ya no era la misma, pero fíjate, hasta ese momento yo no tenía ni idea de a dónde iba a parar aquello. No me sentía atraída por él, todavía no. Era solo una curiosa incomodidad, una sensación de que algo estaba fuera de lugar. Un tipo de energía que hacía que el ambiente se volviera denso cada vez que estábamos solos. Pero yo fingía costumbre. Hubo un atardecer que se me quedó grabado. Estaba viendo una serie en el sofá envuelta en una sábana con solo unos shorts de dormir debajo. Él llegó del trabajo, se quitó los zapatos, pasó por la sala y se detuvo. «Hace calor, ¿verdad?», comentó quitándose la camisa con naturalidad. Yo solo me encogí de hombros. Pero juro por Dios que vi cuando miró el espacio entre mis piernas y se demoró. Fue un segundo más de lo que un padrastro debería mirar. Ahí lo sentí. Ya no se trataba de padre e hija postiza, era otra cosa. Pero no sabía ponerle nombre. La verdad es que todavía era un poco tonta. Curiosa, sí, vanidosa también, pero tonta. No entendía que ese juego silencioso ya era un juego peligroso. Solo sabía que él se desconcertaba conmigo y que por alguna razón eso me daba cierto poder. Comencé a probar inconscientemente.
Me sentaba demasiado cerca a la hora de la cena. Dejaba caer cosas. Cerca del solo para agacharme. Me ponía demasiado perfume antes de bajar a la sala, un jazmín de noche que mi tía abuela Lucha me había regalado, pesado y dulce. Y él cada vez más callado, más rígido, más tenso y yo más curiosa. Fue en esa época cuando mi madre Carmen recibió una propuesta para hacer un curso de fin de semana en otra ciudad 2 días fuera, en Puebla. Recuerdo que me dijo, ¿cuidas la casa, verdad? Hija mariposa, cuido. Sí, mami. Puedes ir tranquila. Yo no tenía la menor idea de lo que iba a pasar, pero ya sentía que algo estaba a punto de salirse de control. El primer día que mi madre viajó, todo parecía igual. La puerta se cerró. Ella se despidió por la ventana y yo me quedé parada allí en la cocina con la taza en la mano y el corazón latiendo como si hubiera hecho algo malo. Pero aún no había hecho nada. Él tampoco. Pero la forma en que me miró esa mañana ya lo decía todo. Yo llevaba unos shorts de mezclilla viejos y deshilachados y una camiseta grande que dejaba uno de mis hombros al descubierto. Ni siquiera era provocación aún. Pero él apareció en el pasillo y se detuvo. Me miró de arriba a abajo y esbozó esa sonrisa medio de lado, medio torcida, y dijo, «Estás cada día más mujer, mariposa». Fue seco. Directo sentí la sangre subir. Di una risa nerviosa, sin saber qué responder. Él tomó su taza de café como si nada hubiera pasado, pero yo vi cómo se mordía la comisura del labio mientras me miraba por el reflejo del microondas. Ya no había disimulo. Hacía unas bromitas, algo como: «Vas a matar al viejo del corazón» cuando yo aparecía, con un tope en la sala. Yo me reía. Lo encontraba divertido, pero confieso que empecé a querer escuchar más. Sentía placer al verlo atragantarse con las palabras, cambiar de tema, rascarse la nuca nervioso. Pero ese fin de semana él dejó de huir. Al final de la tarde me encontré viendo una película tumbada en el sofá. Hacía calor, así que me puse esos shorts míos ridículos que parecían bragas y una blusita que dejaba el ombligo al aire. Ni lo pensé mucho, simplemente lo hice. Él entró en la sala y al verme se detuvo en la puerta. Juro que hasta el ventilador se quedó en silencio. Solo un recordatorio rápido. Si te está gustando la historia, muéstralo con un me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y comenta abajo de dónde estás viendo el vídeo y qué te está pareciendo hasta ahora. «¿Me vas a matar?», dijo de repente, casi riendo, pero con la voz baja. Yo lo miré de reojo riendo también. «¿Qué? Es solo ropa. ¿Nunca has visto un ombligo antes?». Mordió el labio. De nuevo. Me miró con esa cara de hombre que está conteniendo una bestia dentro del pecho. Se sentó en el otro extremo del sofá y nos quedamos allí viendo la película o fingiendo que la veíamos porque cada suspiro suyo era una frase que no podía decir. La cosa solo empeoró por la noche. Fui a la cocina a buscar agua y él estaba allí, apoyado en la encimera, sin camisa, solo con sus bermudas. La luz tenue le daba un aire de escena de película. Me vio entrar y ni siquiera fingió desviar la mirada, la fijó en mis piernas. Subió por mi cadera, se detuvo en mi escote. Me sentí completamente expuesta. «¿Te crees mucho, Soltó con un tono medio burlón. «Solo estoy viviendo», respondí dándole la espalda y abriendo la nevera. Cuando me giré para salir, él se puso delante sin tocarme, solo bloqueando el camino. Y entonces lo hizo. Me miró muy lentamente y dijo, «Si supieras lo que causas, no andarías así por la casa». Aquello me erizó de la cabeza a los pies, no porque tuviera miedo, sino porque en ese instante el juego se convirtió en otra cosa. Era una advertencia, una confesión. Sonreí un poco atrevida. «¿Quién dice que no lo sé?». Él rió nervioso. Se apartó. Fingió que iba al baño, pero lo vi antes de salir de la cocina. Se pasó la mano por los pantalones, ajustando el volumen disimuladamente, pero no lo suficiente. Y aquello me atrapó. Subí a mi cuarto con la cabeza dándome vueltas. ¿Qué estaba haciendo?
¿Aquello seguía siendo solo una provocación o ya había cruzado la línea? No dormí bien esa noche. Pero lo que no se me quitó de la cabeza fue lo que pasó al día siguiente. Iba camino a mi cuarto cuando él pasó junto a mí en el pasillo. Yo llevaba una camiseta ancha y una braguita debajo. Él en toalla acababa de salir del baño. Intercambiamos una mirada rápida, pero en vez de seguir recto, estiró el brazo y me sujetó por la cintura. «Ven aquí», dijo. Como quien jala a alguien para jugar. Fue un segundo. Me atrajo hacia su pecho en un abrazo que debería haber sido tonto, pero no lo fue porque lo sentí todo. El cuerpo caliente, su olor, el músculo tenso y allí, pegada a él, sentí cuando la toalla se movió. Intentó disimular, rió con torpeza. Me dio una palmadita en el hombro como si fuera una broma. «Ya estás muy grandecita para estas bromitas». Pero yo no era tonta. Yo lo vi ajustarse. Vi el daño. La incomodidad y vi la mirada. Ya no había nada de padre en aquel hombre y yo ya no veía nada de malo en devolverle la mirada. La casa estaba un horno aquella noche. El ventilador giraba en el techo como si estuviera con pereza, soplando más aire caliente que brisa. Y yo allí en la cocina con el cuerpo ardiendo. Pero no era solo por el calor. Estaba en mi baby doll. Ese cortito que siempre levantaba la ceja de mi madre Carmen, tejido fino con florecitas dibujadas y tirantes que se caían por el hombro. Por debajo nada, solo yo y mi piel sensible, demasiado sensible para cualquier toque o cualquier mirada, especialmente la suya. Oí el ruido de la ducha apagándose y mi cuerpo ya reaccionó como si supiera el guión. El corazón se aceleró. Los vellos del brazo se irritaron y la florcita esa traviesa ya daba señales de que iba a florecer sola. Me incliné para tomar un vaso del armario y cuando me giré, él estaba allí. Ricardo, sin camisa, solo con la toalla atada a la cintura, la piel aún húmeda, el pecho subiendo y bajando despacio. Y la mirada de arriba a abajo, me devoró como quien desempaca una fruta madura con los ojos. Se detuvo en la mitad de mi cuerpo, justo donde la tela se pegaba a las curvas. Se mordió el labio. «¿Quieres volverme loco, verdad?», soltó casi en un susurro. «Solo estoy tomando agua», respondí fingiendo inocencia, pero sabiendo exactamente lo que mi cuerpo estaba diciendo sin palabras. Él se acercó despacio. El olor del jabón, mezclado con el calor de su cuerpo, me invadió como una tormenta de verano. Y cuando pasó junto a mí, dejó que sus dedos rozaran ligeramente mi cintura. Solo eso, un toque rápido, pero que me erizó, hasta el cuero cabelludo. «Esa blusita tuya es demasiado traviesa», murmuró con la boca demasiado cerca de mi oído. Di un paso hacia atrás. Pero la nevera me atrapó y él apoyó la mano en la puerta detrás de mí, rodeándome sin tocarme, su pecho desnudo a pocos centímetros del mío. La toalla levantándose discretamente. «No deberías andar así por la casa». «¿Por qué? ¿Te molesta mucho?» «Me molesta muchísimo», dijo mirando directamente a los carocitos de mis melones, bien marcados en la tela fina. Su respiración se hizo pesada. La mía también. Y fue ahí cuando me tocó. La florcita pulsó al instante. Latiendo de curiosidad, su mano subió despacio por mi brazo hasta alcanzar el hombro. Jugó con el tirante de la blusa pasando el pulgar de un lado a otro. «Esto está a punto de caerse», comentó provocando con una media sonrisa en la comisura de la boca. «Entonces, sujétalo». Él sujetó. No solo el tirante, sujetó mi cintura. Me jaló con fuerza. El calor invadió mi piel y la toalla ya empezaba a moverse con vida propia. Su boca vino a continuación. Primero en el cuello, luego en la base de mi oreja. Succionó despacio. Sentí que las piernas me flaqueaban. «Me dejas loco», murmuró. Sus manos bajaron por mi espalda, deteniéndose justo en la costura del baby doll. Apartó la telita a un lado hasta alcanzar los pétalos. Se detuvo. «¿De verdad quieres esto?» «Ya lo estoy queriendo hace tiempo». Respondí con la boca pegada a la suya. Dios mío. Sus dedos comenzaron a dibujar.
Círculos lentos, presión. Exacta, como si hubiera estudiado cada detalle antes de tocarme. Me agarré a su brazo, sintiendo que todo mi cuerpo respondía. Mientras él exploraba allí, la otra mano subió hasta los melones. Los carocitos imploraban cuidados. Apretó, mordió mi barbilla y dejó que su respiración se mezclara con la mía. Estás entregada. ¿Verdad? Desde hace tiempo, susurré, ya sin fuerzas para esconder nada. La toalla cayó, me giró, me pegó a la encimera. La punta de sus dedos recorrió la línea entre mis piernas, subiendo y bajando, explorando. Provocando, la presión aumentaba con cada movimiento. Mi cadera ya se movía sola pidiendo. Y entonces llegó despacio hasta que la florcita entera floreció, recibiendo como quien recibe algo esperado durante años. Yo temblaba, gritaba bajo, los ojos cerrados, los dientes apretados en el labio. Su mano bailaba en mí como si supiera todos los ritmos. Y cada toque era una promesa, un pecado, un grito atrapado. Él me giró de nuevo, me miró fijamente. Esto no tiene vuelta atrás. Ni quiero volver, respondí. Y en ese instante, antes de que cualquier otra cosa sucediera, él me besó. Un beso largo, caliente. Con la lengua pidiendo permiso y el cuerpo diciendo sí. Todo dentro de mí gritaba, por más si yo lo sabía. La próxima noche no tendría más frenos. El beso aún quemaba en mis labios cuando él se apartó, pero no mucho, solo lo suficiente para mirarme a los ojos. Como si estuviera leyendo lo que yo pensaba. Y si él realmente hubiera sabido lo que se pasaba aquí dentro, me habría tomado, allí mismo sobre la encimera de la cocina. Pero dudó por un segundo. «Nos vamos a arrepentir de esto», susurró con la mano aún en mi cintura. «Si me tengo que arrepentir, que sea con el cuerpo temblando», respondí, dejando que la frase se me escapara de la boca como miel caliente. Él cerró los ojos y respiró hondo, como si estuviera intentando rezar por dentro, pero su fe ya hacía tiempo que se había ido. Bastó con que deslizara los dedos por su vientre, trazando la línea que se perdía debajo del ombligo para que perdiera el juicio de una vez. Me tomó en brazos con una fuerza que parecía contener meses de deseo guardado. Me llevó hasta el sofá, pero la manera en que sus manos se paseaban decía lo contrario. Tenía hambre. Sus manos subieron por mis piernas como fuego, subiendo por pasto seco, firmes, directas. La tela del babydoll ya se había vuelto nada. Mi cuerpo se curvaba y cada toque parecía un comando secreto entre piel y deseo. Él se posicionó. «Eres peligrosa», dijo pasando la nariz por mi mejilla hasta alcanzar mi oído. «¿Y tú ya te quemaste?», respondí arqueando la espalda al sentir el volumen allí. «Alerta, ¿estás sintiendo cuánto te deseo?». «Sí, lo estoy sintiendo y quiero más». Él jaló el tirante de mi blusa con los dientes, despacio como quien desenvuelve su dulce favorito. Los carocitos de los melones saltaron libres, puntiagudos. Listos. El placer era lento, construido con crueldad, como quien da una gota de agua al sediento. Y él lo sabía. La florcita ya se contorsionaba, pero él continuaba en ese juego sucio de provocación. «¿Estás lista, verdad?». «Estoy más que lista», respondí clavando mis uñas en su espalda. «Estoy esperando desde el día en que me miraste». Diferente por primera vez, su respiración se volvió desacompasada, la frente pegada a la mía, el cuerpo entero pulsando. Y entonces llegó con fuerza. No fue invasivo, fue caliente. Firme y encima torturante porque solo rozaba. Se acercaba un poco y se detenía como si el tiempo fuera cómplice. «Di qué es lo que quieres», murmuró. «Lo quiero», respondí. «Lo quiero todo ahora». Fue allí donde se soltó. Los sonidos de la sala ahora eran otros, suspiros, gemidos, chasquidos de piel contra piel. Los melones balanceaban con el movimiento. Sus piernas me sujetaban como si tuvieran miedo de que escapara. Pero yo no iba a huir. Nunca quise tanto quedarme. Mi nombre en su boca sonaba sucio y hermoso al mismo tiempo. Y yo decía su nombre, como quien reza, como quien suplica, como quien se pierde en medio de la carretera y disfruta el camino.
Cuando el clímax llegó, fue como un trueno en un día bochornoso. Me contorsioné, me arqué. Mordí su hombro y sentí que él temblaba, conmigo. Los dos en silencio, jadeantes, sudorosos, pegados como si fueran una sola cosa. Tardamos en movernos. Él se tumbó a mi lado, me jaló cerca. Su mano aún acariciaba mi cintura. Ahora más suave. Su pecho subía y bajaba despacio y la mirada era otra. Nos pasamos de la raya, dijo. Nos pasamos la línea, la pared y la puerta, respondí. ¿Sabes qué? Estoy adorando la vista del otro lado. Él rió, una risa nerviosa, sudorosa, pero feliz. Y yo, allí tumbada, sabía que aquello no era solo fuego, era algo más profundo, más peligroso, pero lo más extraño. No quería parar. El cuerpo de Ricardo todavía temblaba detrás de mí. La florcita ya había sido desabrochada, dominada. Los melones marcados por sus manos grandes, la piel enrojecida, la mente flotando entre culpa y placer. Aún estábamos en el sofá, en la oscuridad de la sala, escuchando solo los sonidos de nuestra respiración y el ventilador girando en el techo. Como si el mundo se hubiera detenido, solo para dejarnos pecar en paz. Él se tumbó a mi lado, tirando de mi cuerpo hacia el suyo como si fuera una manta viva. Su mano seguía paseando distraída por la curva de mi espalda, los ojos cerrados. La boca con el sabor de mi nombre. Esto no debería haber pasado, dijo por tercera vez en aquella madrugada. Pues sí que debería, pasó porque tenía que pasar, le reproché besando su barbilla. Yo soñé tanto con esto, no te haces una idea, yo viví soñando despierta, completé. Reímos. Una risa ligera. Íntima, sudorosa. El tipo de risa, que solo existe entre dos personas que ya se han visto desnudas de todas las maneras posibles. Él se levantó para beber agua. La toalla improvisada se le cayó en el camino y yo me quedé allí tirada. En el sofá con la florcita aún latiendo, los ojos medio cerrados, pensando en cómo ese fin de semana iba a cambiarlo todo. Fue entonces cuando oí un sonido bajo, casi imperceptible, pero que me heló la sangre. 3 golpes en la puerta, secos, precisos. Me levanté de un sobresalto, lo miré a él, que se quedó congelado en la cocina. ¿Es tu madre?, preguntó, casi sin voz. Ella no vuelve hasta mañana, creo, respondí, mi corazón latiendo como un tambor de guerra. Otra llamada, esta vez más fuerte. Más impaciente. Él corrió hacia el cuarto. Yo me jalé el baby doll, de cualquier manera, intentando esconder el caos que era mi cuerpo en ese instante. El timbre sonó. Di un vistazo rápido por la ventana. El coche era el de ella, mi madre. Abrí la puerta con el corazón disparado y el rostro aún rojo por el calor. Ella entró con una bolsa al hombro. La mirada desconfiada. Me muero de dolor. De cabeza. El curso fue un fiasco. Volví antes, dijo ya dirigiéndose al cuarto. Mamá, espera. ¿Quieres un café? Intenté cambiar el rumbo de la conversación. No, solo quiero acostarme. ¿Dónde está Ricardo? Durmiendo ya. Sí, hace horas, respondió Ricardo, que apareció en la puerta del cuarto con el pelo mojado y la cara pálida. Ella sacudió la cabeza cansada y desapareció en el pasillo. Oí la puerta de su cuarto abrirse, luego cerrarse, y el silencio volvió, pero era otro silencio ahora, denso, asustado. Volví al sofá, el corazón latiéndome en las costillas. Minutos después, Ricardo salió del cuarto donde se había encerrado. Ya estaba vestido, el pelo aún húmedo, pero por el nerviosismo. ¿Vio algo?, preguntó. No sé, pero creo que no. Respondí. Él se pasó la mano por la cara, caminando de un lado a otro. Esto no va a funcionar. No podemos seguir. Ahora, es tarde para volver atrás, le dije sintiendo una punzada de dolor. Él se detuvo. Me miró como si hubiera dicho algo imperdonable. No. No lo entiendes. Yo hablo en serio. Esto fue un error. Un error, sentí el estómago encogerse. Un error, repetí intentando contener las lágrimas que subían. Fue maravilloso, inolvidable, pero fue un error. Ella es tu madre y yo. ¿Y tú qué?
Pregunté sintiendo ya algo escurrir dentro de mi pecho que no era deseo, era rabia. Yo estoy casado con ella. Soy tu padrastro. Tienes edad para ser mi hija. Pero no lo soy, le interrumpí. Él respiró hondo. Necesitamos fingir que nada pasó, que fue solo una fantasía. Un arrebato. Un momento, repetí la voz apenas. Un hilo. Me tuviste entera, me tocaste como nadie. Me hiciste sentir cosas que ni sabía que existían. ¿Y ahora quieres fingir? Él no respondió. En ese momento oí la cisterna del baño. Ella estaba despierta. Oí pasos que venían en dirección a la sala. Y sin pensarlo 2 veces, él se alejó de mí. Se sentó en el sofá como si nada hubiera pasado. Frío, distante. Mi madre entró ya en pijama, ¿todavía despiertos? Tenía insomnio. Sí, insomnio. Respondió él sin siquiera mirarme. Extraño, tú nunca tienes insomnio, dijo ella caminando hacia la cocina para tomar un vaso de agua. Nos quedamos en silencio, él y yo. El abismo entre nosotros más grande que nunca. Cuando ella volvió, nos dio las buenas noches y desapareció en su cuarto. Ricardo entonces se levantó. Mañana todo vuelve a la normalidad. Normal después de esto. Sí, porque si no vuelve, todo se desmorona. Me quedé allí sentada, viéndolo entrar en el cuarto como si nada hubiera pasado. Sola, con el cuerpo aún ardiendo y el corazón empezando a doler. A la mañana siguiente, Ricardo salió temprano. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina. La reconocí al instante por la caligrafía apresurada. Como si cada letra le quemara los dedos. La leí con el corazón encogido, con cada palabra clavándoseme como una espina. Mariposa, así con mi nombre de flor. El mismo que le gustaba usar cuando me sentía más viva y menos mariposa herida. Fuimos demasiado lejos. Pero, gracias por recordarme cómo se siente estar vivo. Olvídate de mí. Yo no lo olvidé ni pude. Pero lo que él no sabía, lo que no alcanzaba a entender en su prisa por borrarlo todo, es que aquello no iba a terminar allí. El papel se arrugó en mi puño. Mis uñas se marcaron en el centro del mensaje como queriendo borrarlo, pero al mismo tiempo grabarlo para siempre en mi memoria. El sol de la mañana entraba por la ventana, pero en mi pecho se había instalado una tormenta. Miré el sofá donde habíamos estado, donde los límites se habían desdibujado y las verdades habían salido a la luz. Era el mismo sofá de siempre, con sus cojines desgastados y la manta de ganchillo de mi abuela. Pero ahora cada fibra, cada hilo parecía vibrar con un eco de lo que había sucedido. Mi madre se levantó poco después, ajena a todo. Su risa, su voz normal, su rutina. Me preguntó por el desayuno, por si había dormido bien. Sí, mami. Dormí como un tronco. Le mentí con los ojos hinchados por las lágrimas no derramadas. Ella no notó nada. O quizás no quiso notar. Siempre fue así, fuerte, trabajadora, pero a veces con una venda en los ojos para no ver lo que le dolería. Pero yo lo veía todo y sentía cada cosa. Ricardo había querido regresar a la normalidad, a la vida sin fisuras, a la fachada perfecta de la familia. Pero no hay vuelta atrás cuando la piel ya conoció el fuego, cuando el alma ya probó lo prohibido. Caminé por la casa. Cada rincón, cada objeto, me recordaba a él, a nosotros. La taza de café que había usado, la toalla que había caído al suelo. El olor a su jabón que aún flotaba en el aire de la cocina, mezclado con el jazmín de noche que yo había usado. Cada detalle era una prueba, un recordatorio de que no había sido un sueño ni una fantasía. Había sido real. Demasiado real. Sentía una mezcla extraña de rabia y una determinación helada. Él quería olvidarlo. Quería que yo lo olvidara, pero mi cuerpo no olvidaba, mi corazón no olvidaba y mi mente ya estaba maquinando. No iba a dejar que un error se borrara así sin más. No cuando me había abierto a algo que ni siquiera sabía que buscaba. Él pensó que había puesto un punto final. Yo sentía que apenas había comenzado. El verdadero relato,
El fuego no se apaga con un simple olvídate de mí. A veces solo necesita una pequeña brisa para avivarse. Pero eso es asunto para el próximo capítulo. Y por hoy es todo. Esta historia terminó. Pero si haces clic en el vídeo de aquí arriba, encontrarás más historias como esta. Agradezco a todos los que dejaron un comentario. No olvides darle un me gusta para ayudar al canal y suscribirte para no perderte mis próximos vídeos.